Hola, en el siguiente video explicaremos los pasos para realizar una cartografía conceptual. La cartografía conceptual es una estrategia didáctica que tiene como referente el pensamiento complejo. La importancia de esta estrategia es que facilita el desarrollo de habilidades cognitivas como la comunicación y construcción de conceptos, teorías y el análisis de estas. Complementa la comunicación verbal y no verbal a través de la representación gráfica. De acuerdo con el Dr. Tobón, la cartografía aporta un método preciso para construir conceptos académicos y comunicarlos, de tal forma que se observen las relaciones, organización, clasificación y jerarquización para su comprensión. La estrategia permite profundizar en un concepto o teoría a través del uso de preguntas claves que se van respondiendo por medio del análisis bibliográfico y planteándose en un mapa mental, el cual se complementa con la redacción de un texto argumentativo y de las respuestas y sus vinculaciones. ¿Cómo se aplica la cartografía conceptual? Para estructurarla, básicamente se desarrollan 8 ejes en su construcción, que a continuación detallaremos a partir de un ejemplo. Paso 1. Se trata de analizar detalladamente un concepto o teoría. Para ello, la lectura crítica, la búsqueda de información y los conocimientos previos sobre las mismas son los insumos necesarios para su construcción. Paso 2. Eje nocional. ¿Cuál es la definición corriente o típica del concepto o teoría? ¿Qué se podría mejorar en la definición? La definición será la que usted construya con sus conocimientos previos y la revisión bibliográfica. Se toma en cuenta también el origen etimológico del concepto o palabras claves que componen el nombre de la teoría. Ejemplo: educación a distancia virtual. Noción: educación. Como el verbo latino educare significa conducir fuera de, extraer de dentro hacia afuera, desde esta posición la educación se entiende como el desarrollo de las potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. De acuerdo con Luengo, 2004. Distancia viene del latín distantia, cualidad del distantis, el que está establecido lejos, participio de presente del verbo distare, estar lejos, distar. La cualidad de estar lejos. Virtual proviene del latín virtualis, la cual lleva el sufijo al sobre la palabra virtus, que indica fuerza o valor intrínseco que algo tiene. Virtual significa algo aparente que no es real. Educación a distancia virtual es un sistema tecnológico de comunicación masiva y bidireccional, multidireccional, que sustituye la interacción personal en el aula de profesor y alumno como medio preferente de enseñanza, por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización tutorial que propician el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Este concepto es tomado de García, 1990. Otro concepto, educación virtual, tomado de Loaza, Álvarez, Roger, define educación virtual como un paradigma educativo que compone la interacción de las 4 variables, el maestro y el alumno, la tecnología y el medio ambiente. Una forma de educación a distancia soportada por tecnologías o Internet, según Lorenzo García. Podemos decir entonces que la educación a distancia virtual es una modalidad educativa de la educación a distancia en la que el proceso pedagógico está mediado por la tecnología de medios de comunicación, sustituyendo la interacción personal de los actores educativos
por una interacción asincrónica o sincrónica. Veamos el paso 3, definir el eje categorial. Esto es, clasificar el concepto o la teoría en una categoría mayor. Se describe la clase general o el sistema dentro de la cual está incluido el concepto o la teoría en cuestión. Esto es, para comprender la teoría como parte de un todo. La pregunta sería, ¿dentro de qué proceso mayor, categoría general o sistema está la teoría? Continuamos con el ejemplo. La categoría mayor de la educación a distancia virtual es en sí misma la educación a distancia, que tiene antecedentes del uso de recursos tecnológicos para su desarrollo, uso de correspondencia, teléfono, radio, televisión, videos, audios y otros. Paso 4. Eje caracterización. Es importante determinar las características esenciales de la teoría que le da identidad. ¿Cuáles son las características esenciales del concepto o la teoría? ¿Qué elementos distinguen cada una de estas características? Sigamos con el ejemplo. La educación a distancia virtual se caracteriza por docente y estudiantes no necesariamente deben coincidir en el tiempo, puesto que puede ser asincrónico o sincrónico. Hay equipo que trabaja en función del desarrollo del proceso educativo, profesor, tutor, desarrolladores de recursos didácticos, especialistas en informática educativa, diseñadores gráficos, editores y más. El participante no siempre tiene vínculos con todos. Hay más énfasis en el proceso de aprendizaje. Es fundamental la autogestión del conocimiento. Los participantes pueden estar conectados en línea en el momento y lugar elegido por ellos. La comunicación se da a través de los medios tecnológicos de la información y comunicación. Se desarrollan redes de comunicación entre docente-estudiante y estudiante-estudiante. Dependen de los recursos tecnológicos e Internet. La tutoría es importante para mantener la motivación y la resolución de dificultades. Generalmente la respuesta no es inmediata. Paso 5. Eje ejemplificación. Describe uno o varios ejemplos de cómo se aplica la teoría en el ámbito educativo o actividades educativas. ¿Cuál podría ser un ejemplo del concepto o la teoría seleccionada? Ejemplos tenemos la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua, UALN, la Dirección de Educación a Distancia Virtual, UNAM Managua, y otros ejemplos a nivel internacional. Paso 6. Eje de diferenciación. Identificar otros conceptos o teorías de las cuales se diferencia el concepto o la teoría central y anotar aquellos elementos que posibilitan comprender las diferencias. ¿De qué otros conceptos o teorías cercanas y que estén en la misma categoría difiere? Describe las diferencias. Si le ayuda, puede realizar un cuadro comparativo donde se establecen los elementos o aspectos y las diferencias para cada una de ellas. Si seguimos con el ejemplo. Educación presencial o tradicional. Docente y estudiante interactúan en un mismo espacio y tiempo. El proceso de enseñanza-aprendizaje recae principalmente en el docente, poniendo el énfasis en el mismo docente. Hay homogeneidad en cuanto a objetivos y edad con respecto a los estudiantes. La mayor parte de las presentaciones es por parte del docente. Los recursos TIC son un apoyo. La resolución de los conflictos o dificultades es casi inmediata. Paso 7.
Eje de la subdivisión o clasificación. Se construyen las clases en las cuales se clasifica o divide el concepto o la teoría. Determinar las clases o tipos. ¿Cuáles son las clases o tipos de conceptos o teoría a partir de esta? ¿Cuáles son los elementos distintivos de cada una de estas? Es importante explicitarlas. Continuamos el ejemplo de educación a distancia virtual. Tipos. El B-Learning combina lo virtual con encuentros presenciales. Cursos masivos y abiertos, conocidos por sus siglas en inglés como MOOC. Nanocursos masivos y abiertos, donde se aborda un conocimiento concreto que es evaluado y certificado. Educación en línea a través de correos electrónicos. Otra clasificación es por el grado de virtualidad. Curso bajo virtual, aquel en que la interacción entre docente y estudiante sea de aproximadamente un 75% en un lugar físico y un 25% en un entorno virtual. Es decir, unas 4 clases de un semestre serían en mediación virtual. Curso bimodal. La interacción se da en un 50% en un entorno virtual y el resto en un espacio físico. Curso alto virtual. En este curso, el 75% se da en un entorno virtual y un 25% en un lugar físico. Llegamos al paso 8. Eje de vinculación. ¿Con qué procesos disciplinares, epistemológicos, sociales, históricos, económicos y políticos se relaciona el concepto o teoría? Relacionar el concepto o la teoría con las contribuciones de otras disciplinas y enfoques. Identificar los vínculos con otras teorías, epistemologías, movimientos sociales, políticos, líneas investigativas, disciplinares que no estén en la misma categoría. En nuestro ejemplo, educación a distancia virtual, la educación a distancia virtual es una alternativa para el contexto social, político, económico y cultural de este siglo, dado el desarrollo de las tecnologías, la globalización, la diversidad cultural, demanda de servicios y especializaciones, así como la necesidad de democratización y equidad de la educación. La educación a distancia virtual se relaciona a paradigmas educativos en el que se proponen otras formas de enseñanza-aprendizaje más abiertas, flexibles y que esté acorde a las necesidades de la sociedad del conocimiento. Una de las teorías del aprendizaje con la que se relaciona la educación a distancia virtual es el conectivismo, de Siemens, quien considera que el aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de ambientes difusos, de elementos centrales cambiantes, que no están por completo bajo el control del individuo. El aprendizaje, definido como conocimiento aplicable, puede residir fuera de nosotros, al interior de una organización o una base de datos. Está enfocado en conectar conjuntos de información especializada y las conexiones que nos permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado actual del conocimiento. Los principios del conectivismo son: el aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados. El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado. La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo. La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. La actualización, conocimiento preciso y actual, es la intención de todas las actividades conectivistas de aprendizaje.
La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe es visto a través del lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy puede estar equivocada mañana debido a la alteración en el entorno informativo que afecta la decisión. Cabe aclarar que hay otros enfoques y teorías vinculadas, pero para efecto de ejemplo hemos seleccionado uno. Sin embargo, es preciso agregar la información necesaria para profundizar el tema. Paso 9. Eje metodología. Describe los elementos claves de la metodología para aplicar la teoría en situaciones y problemas del contexto. Describir la metodología esencial de aplicación de la teoría. ¿Cuáles son los elementos metodológicos mínimos para aplicar el concepto o teoría? Es importante detallar cada elemento. En nuestro ejemplo, la metodología en educación a distancia virtual se caracteriza por el uso de un ambiente o aula virtual del sistema de gestión de aprendizaje. Se trabaja con material interactivo, podcast, videos, herramientas de la web 2.0. El rol del docente es ser mediador y facilitador del aprendizaje, creando una comunicación efectiva y afectiva con los estudiantes. Por otro lado, los estudiantes tienen un papel muy activo, porque deben ser autogestores de su aprendizaje. La interacción entre docente-estudiante y estudiante-estudiante se caracteriza por el trabajo colaborativo. Pues bien, una vez realizada la cartografía conceptual, esta se sintetiza a través de un mapa mental en el que se incluyen imágenes, destacando los aspectos claves de esta. Paso 10. Construcción de un mapa mental para representar la cartografía. Y con este ejemplo hemos terminado de construir la cartografía conceptual. Espero que esta estrategia didáctica te ayude en el proceso de construcción del conocimiento. Fue un placer.